Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Suárez, soy del grupo 56 de macroeconomía y en representación a ellos voy a dar respuesta a las siguientes preguntas. La primera es cómo afecta la deuda pública en el desarrollo de un país. Como sabemos, esta deuda cada vez va aumentando más, afectando la economía, generando déficit fiscal y elevando la inflación, lo cual conlleva cerrar oportunidades para el pueblo. Se entiende como deuda pública la cantidad de dinero total que el Estado ha pedido prestado para poder afrontar todos sus gastos, enriqueciendo a otros capitales menos al propio. Para poder mejorar la deuda pública debemos disminuir la corrupción que no nos está dejando progresar. En la actualidad lo estamos viendo ya que la tasa de desempleo ha aumentado bastante en los últimos años para nuestros jóvenes. ¿Cómo era el endeudamiento de Colombia antes de la pandemia y cómo es ahora? Bueno, como lo dije anteriormente, la deuda pública hace referencia a las acciones fiscales que el Estado son necesarias para financiar servicios que no se podían brindar, como la salud, educación o defensa. De acuerdo a un estudio realizado por el periódico La República del Banco Mundial, Colombia está entre los 3 primeros países con incremento de la deuda externa con un porcentaje de 188%. Según Arévalo, el aumento de esta deuda se debe a que Colombia recauda impuestos por exportaciones muy bajos con respecto al PIB de otros países y por ello el gobierno tiene que cubrir sus necesidades a través de financiamiento externo. Además, agrega que se debe replantear la reforma tributaria para poder recoger ingresos para poder pagar la deuda. Con la llegada del COVID-19 se afectaron las finanzas públicas de todo el mundo y esto aumenta la deuda pública. Para Colombia se aumentó el gasto público significativamente para atender la crisis, sobre todo en el sector salud. Según el Ministerio de Hacienda, el aumento del gasto público se debe a que se invirtió el 0,8% del PIB a los recursos de la salud, el 0,9% a ayudar a las poblaciones vulnerables y el 0,8% salvaguardar los empleos y las relaciones comerciales. Debido a los resultados que arrojó el Ministerio de Hacienda y a pesar de todas las estrategias realizadas por el gobierno, como la suspensión de la regla fiscal, además se crearon decretos para afrontar las necesidades que ha dejado la pandemia. La evolución del déficit público para el 2018, el déficit fue de 3,8% del PIB. Se esperaba que este disminuyera para el 2019. Colombia llegó a tener el déficit más bajo en los últimos años del 2,5%. Con la pandemia se incrementó el desempleo a 19,8%. Para el 2020, según el DANE, también se propuso al Ministerio de Hacienda apoyar a las nóminas con el fondo FOME, que contaba con el fondo suficiente. Para el 2020, la deuda pública superó al 61% del PIB, lo cual se establece que el déficit va aumentando cada vez más. La regla fiscal, pues esta busca que las finanzas públicas sean sostenibles a largo plazo, impidiendo límites o imponiendo límites para entrar en gastos innecesarios, sobre todo para los nuevos gobiernos. También permite que el gobierno tenga un déficit en determinadas ocasiones. ¿Cómo se ha visto afectada la regla fiscal en la pandemia? Se suspendieron mecanismos con el fin de que el gobierno tuviese flexibilidad para obtener recursos necesarios para afrontar las consecuencias generadas por la pandemia. Debido a esta, se hace necesario crear mecanismos como nuevas reformas tributarias y así recoger dichos recursos. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y largo plazo? La deuda pública tiene conexión en la crisis financiera y el crecimiento económico. El exceso de endeudamiento es una variable de la crisis financiera, lo que significa que cuando está presente se incrementa la deuda y afecta el crecimiento. La deuda generada de la tasa variable tiene un efecto mayor sobre la tasa de interés de corto plazo, mientras que la emitida a la tasa fija, sensible a condiciones del mercado, tiene un efecto superior sobre las tasas de intereses a largo plazo. Puede afectarse directamente a diversas variables económicas de las cuales depende el funcionamiento de la economía, como por ejemplo el ahorro, el tipo de interés y la oferta monetaria.